Imagina una sustancia 3 veces más dura que el titanio, pero que puedes dar forma con la misma comodidad que si manipularas plástico fundido. Un metal inmune a la corrosión, incapaz de abollarse, que al recibir un golpe, emite una vibración casi melódica. Parece sacado de las entrañas de un asteroide de otro mundo, pero en realidad es algo que la humanidad ya ha conseguido producir en nuestro propio planeta. A lo largo de miles de años, desde los albores de la Edad del Bronce hasta el reinado contemporáneo del acero, nuestra civilización ha levantado sus cimientos sobre metales de estructura interna rígida y perfectamente ordenada en cristales. Rascacielos, automóviles y aeronaves han nacido de esa confianza en el orden atómico, pero ese orden está a punto de quebrarse para abrirnos las puertas de la era del metal amorfo. Soy Rafael González, y estás viendo Nova Gea. Hoy nos adentraremos en el universo del vidrio metálico, el material moldeable que aspira a dejar obsoletos al acero, al aluminio y al titanio en los sectores industriales más demandantes del mundo. Nos encontramos ante el material por excelencia que podría desencadenar la próxima gran revolución industrial, o quizás no sea más que una promesa científica demasiado frágil y costosa para materializarse. En los anales de la metalurgia moderna, el origen del vidrio metálico no se encuentra entre las llamas de una herrería, ni en los grandes complejos siderúrgicos del siglo XIX, sino entre los tubos de ensayo y equipos de precisión del Instituto Tecnológico de California, Caltech, allá por 1960. El profesor Paul Dewes se hallaba inmerso en una serie de experimentos con aleaciones de oro y silicio, movido por una pregunta tan sencilla como audaz. ¿Qué sucedería si estos metales se solidificaban a velocidades extremadamente elevadas? Para responderla, desarrolló una técnica en la que proyectaba diminutas gotitas de metal en estado líquido contra una placa de cobre refrigerada con nitrógeno líquido, provocando una transición de fase casi instantánea. El resultado fue un material que desafiaba todo lo conocido hasta entonces. Debido a la velocidad vertiginosa del proceso, los átomos de la aleación no contaron con el tiempo suficiente para disponerse en las estructuras ordenadas y periódicas propias de los metales convencionales. Quedaron fijados en una configuración desordenada, atrapados en pleno caos atómico, exactamente como sucede con los átomos del vidrio, en una ventana ordinaria. Así nació, sin haberlo planeado, el primer metal amorfo de la historia. Sin embargo, durante varias décadas, el hallazgo permaneció relegado al ámbito de las curiosidades científicas. Las condiciones tan extremas de enfriamiento limitaban la producción a láminas ultrafinas o filamentos de escasa utilidad práctica. La fabricación de piezas de mayor envergadura parecía fuera de alcance. Aún así, la investigación avanzó sin pausa. En la década de los 90, el desarrollo de composiciones más elaboradas a base de circonio, cobre, níquel y titanio permitió reducir considerablemente la tasa de enfriamiento requerida. Las láminas de pocos micrómetros cedieron el paso a componentes de dimensiones industriales. Habían llegado los vidrios metálicos en masa, conocidos por sus siglas en inglés como BMG, y con ellos una tecnología que muy probablemente ya forma parte de los objetos que cargas en el bolsillo cada día. Para comprender por qué este material representa una auténtica proeza de la ingeniería, es necesario examinar qué lo distingue de otros metales a escala atómica. En un metal ordinario, los átomos se organizan en una red tridimensional regular, similar a naranjas dispuestas con precisión en el estante de una frutería. El inconveniente de esta disposición ordenada es que al aplicar una fuerza o impacto sobre ese metal, bloques completos de átomos se desplazan a lo largo de unas líneas de fragilidad conocidas como dislocaciones. De ahí que el acero se curve, el cobre se aplaste o la carrocería de aluminio de tu vehículo se abolle con facilidad. Existen rutas predefinidas por las que el material puede ceder. El vidrio metálico carece por completo de esas líneas de fragilidad. Sus átomos se distribuyen de manera caótica, trabándose mutuamente a semejanza de granos de arena, de distintos tamaños comprimidos dentro de un frasco. A la ausencia de simetría en su estructura, elimina cualquier plano de deslizamiento. No existen caminos preferentes para fracturarlo ni para deformarlo de forma permanente. Es un metal que, en sentido literal, no tiene ningún registro interno de cómo deformarse.
Cuando recibe un golpe, la energía no puede emplearse para desplazar átomos de su posición, de modo que rebota casi en su totalidad. Por ello, si se deja caer una esfera de acero sobre un bloque de vidrio metálico, esta continuará botando durante un tiempo notablemente mayor que si impactara contra acero convencional o titanio. La energía no se disipa en deformar el material, ni en generar calor interno, sino que se preserva y se restituye. Podría ser esta la llave para diseñar motores, engranajes y maquinaria capaces de operar durante siglos, sin deteriorarse por la fricción. Este material parece extraído directamente de una novela de ciencia ficción de alto voltaje. Su dureza y su resistencia a la tracción son proverbiales, pero es su límite elástico lo que verdaderamente desconcierta a los ingenieros más tradicionales. Se puede curvar una lámina gruesa de vidrio metálico en un arco cerrado y al liberarla recuperará su forma plana original sin dejar el menor rastro, como si se tratara de una goma elástica de extraordinaria rigidez. Es además un material sorprendentemente biomimético y de una pureza notable. Al no existir fronteras entre granos cristalinos, no hay cavidades microscópicas ni imperfecciones en su superficie, a semejanza de la piel del tiburón. Esto dificulta enormemente la adhesión bacteriana, convirtiéndolo en un material de higiene excepcional y prácticamente invulnerable a la corrosión química. Lo más sorprendente de este material es sin duda su comportamiento frente al calor. A diferencia de los metales convencionales que pasan abruptamente del estado sólido al líquido en cuanto alcanzan su punto de fusión, el vidrio metálico atraviesa una zona intermedia conocida como líquido subenfriado. En lugar de fundirse de manera repentina, el material se va ablandando de forma progresiva, adoptando una consistencia viscosa que recuerda a la miel densa, al plástico reblandecido o al vidrio en proceso de soplado. Esta propiedad hace posible la fabricación de piezas con una exactitud a escala nanométrica, reproduciendo hasta el detalle más ínfimo de cualquier molde. Una hazaña que resulta inviable con la metalurgia convencional debido a la contracción que experimentan los metales durante su cristalización. Cuando hablamos de vidrio metálico, no nos referimos a un único elemento de la tabla periódica, sino a sofisticadas combinaciones o aleaciones. Las variedades más avanzadas y de uso comercial emplean como base el circonio, al que se incorporan elementos como berilio, titanio, cobre o aluminio. El secreto para su obtención radica en lo que los investigadores denominan principio de confusión, que consiste en combinar átomos de tamaños muy distintos entre sí. Al fundirlos y someterlos a un enfriamiento controlado, estos átomos de diferente tamaño son incapaces de ordenarse en una estructura cristalina regular. La disparidad entre ellos genera tal desorden que el material se solidifica antes de que puedan acomodarse en una disposición estable. Gracias a este principio, ya no se requieren velocidades de enfriamiento extremadamente rápidas, lo que ha permitido desarrollar las denominadas aleaciones de vidrio metálico masivo, conocidas en inglés como BMG. Su mayor revolución a nivel industrial reside en que puede procesarse mediante técnicas de moldeo por inyección, el mismo procedimiento empleado para fabricar carcasas de plástico o juguetes. El metal en estado viscoso se inyecta en un molde, se enfría en cuestión de segundos, y el resultado es una pieza impecable y reluciente, que no requiere pulido lijado, ni ningún tipo de mecanizado posterior. Esto supone un ahorro de energía material y tiempo sin parangón en la historia de la metalurgia. Quizás te preguntes dónde encontrar este material en tu vida cotidiana. La respuesta es que está mucho más cerca de lo que imaginas. Si utilizas un teléfono de gama alta, es bastante probable que la bandeja de la tarjeta SIM, las bisagras resistentes de un dispositivo plegable o ciertos componentes microscópicos en su interior estén fabricados con aleaciones amorfas. Las empresas tecnológicas valoran enormemente este material por la precisión milimétrica que ofrece en el moldeado de piezas diminutas. Sin embargo, donde verdaderamente demuestra todo su potencial es en los entornos más exigentes que existe en el espacio exterior. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA ya emplea vidrios metálicos para fabricar los engranajes de sus robots exploradores y rovers marcianos. ¿Y por qué? Porque los engranajes de acero convencional
necesitan lubricante líquido para no deteriorarse por efecto de la fricción. En los ambientes de frío extremo de Marte o la Luna, los lubricantes se solidifican y los mecanismos de precisión colapsan. El vidrio metálico, en cambio, destaca por su rigidez excepcional y su superficie extraordinariamente lisa, lo que le permite operar sin necesidad de lubricación. Resiste y mantiene su funcionamiento sin deterioro, en condiciones donde los mejores aceros terrestres fallan de forma catastrófica. Pero su influencia no se limita al espacio exterior. En el campo médico se están desarrollando bisturíes amorfos, con un filo que supera incluso al del diamante sintético, así como clavos intramedulares y placas para huesos que el organismo acepta sin generar rechazo, gracias a su excepcional biocompatibilidad. Por su parte, la industria eléctrica ya emplea aleaciones amorfas con base de hierro en los núcleos de transformadores, consiguiendo una reducción considerable en las pérdidas magnéticas y un ahorro de millones de megavatios en el consumo energético mundial. En el segmento de lujo, las grandes firmas relojeras lo incorporan en cajas resistentes a los arañazos, mientras que en el ámbito deportivo existen palos de golf, capaces de transferir tal cantidad de energía a la pelota en el instante del golpe que algunos torneos han tenido que establecer regulaciones específicas para su uso. Si ponemos la mirada en el futuro, el verdadero potencial del metal amorfo reside en su contribución a la sostenibilidad a largo plazo. Con una resistencia excepcional a la corrosión y a la fatiga estructural, estamos hablando de engranajes motores e infraestructuras capaces de multiplicar por 2 o por 3 su vida útil respecto a los materiales convencionales. Menos componentes dañados implica menor demanda de extracción minera y una reducción considerable de la contaminación generada por la industria. En un horizonte no muy lejano, podríamos contemplar turbinas aeronáuticas notablemente más ligeras y eficaces, diseñadas para soportar temperaturas extremas, o implantes dentales perfectamente integrados en el organismo que aguanten toda una vida, sin mostrar señales de deterioro. Estamos franqueando la entrada a una nueva época en el diseño de materiales, una época en la que la geometría de una pieza ya no quedará condicionada por las limitaciones del ángulo de corte de una fresadora CNC, sino exclusivamente por los límites de lo que seamos capaces de concebir y modelar en 3 dimensiones. Llegará el día en que veamos ciudades enteras levantadas con vigas estructurales inmunes a la oxidación y capaces de disipar la energía de un seísmo, sin sufrir deformación alguna. Como es habitual en Novagea, nuestra responsabilidad es trazar con claridad la frontera entre el entusiasmo legítimo y la evidencia científica contrastada. Conviene leer con atención la letra pequeña porque el vidrio metálico aún tiene por delante un desafío técnico de envergadura que superar: la formación de bandas de cizalladura y la tenacidad a la fractura. Se trata de un material extraordinariamente resistente y flexible, pero cuando se supera su umbral crítico, cuando la carga aplicada resulta finalmente demasiado elevada y el material decide colapsar, no se deforma progresivamente, no cede poco a poco ganando margen de reacción como lo haría una viga metálica. Sencillamente revienta y se fragmenta de manera catastrófica, exactamente igual que el vidrio de una ventana al romperse. No emite ninguna señal de advertencia previa. Esta ausencia de ductilidad lo convierte en un material extremadamente peligroso para estructuras críticas a gran escala. ¿Acaso querrías encontrarte sobre un puente que ante una sobrecarga, en vez de doblarse gradualmente dándote tiempo a ponerte a salvo, se desmorone en cuestión de milisegundos? A esto se añaden los retos propios del proceso de fabricación. Ciertos elementos como el berilio, imprescindible en algunas de las aleaciones de mayor rendimiento, resultan sumamente tóxicos si se inhalan en forma de partículas durante su manipulación industrial. A ello se suma la exigencia de materias primas con una pureza excepcional. Si una sola impureza cristalina, por minúscula que sea, logra infiltrarse en el metal en estado fundido, actuará como núcleo de cristalización y provocará que todo el lote se solidifique de forma incontrolada al enfriarse, echando a perder completamente la pieza. Imagina que el metal en estado fundido es una discoteca repleta de bailarines moviéndose sin ningún orden bajo el ritmo frenético de la música.
Eso representa el estado líquido. De pronto el DJ corta la canción y quieres que cada persona se congele exactamente donde está en la posición más azarosa posible. Ahí tienes el estado amorfo. Ahora bien, ¿qué ocurre si en algún rincón de esa pista ya existe un pequeño grupo de 4 personas tomadas de la mano, formando una hilera impecable? Ese es el cristal de impureza. En el momento en que la música se detiene, el bailarín más cercano a esa hilera ordenada, en vez de quedarse paralizado en medio del desorden, pensará: vaya qué fila tan bien formada, me coloco junto a ellos. Y luego el siguiente hará exactamente lo mismo. Ese diminuto cristal de impureza funciona como una guía o un patrón maestro. Ofrece a los átomos desorientados un punto de referencia ideal desde el cual comenzar a organizarse, desencadenando una reacción en cadena que echa a perder el vidrio metálico. Este riguroso control del proceso y la dependencia de elementos como el circonio o el paladio convierten este material en algo todavía muy costoso, incapaz por ahora de rivalizar en escala y precio con industrias consolidadas como la del acero convencional o el aluminio. El vidrio metálico es en definitiva una paradoja fascinante. La naturaleza nos demuestra que el orden perfecto y geométrico no siempre representa su solución más eficiente. En ocasiones, en el aparente desorden absoluto del universo, en esa anarquía solidificada, se esconde una potencia, una flexibilidad y una adaptabilidad que ninguna estructura convencional podría jamás igualar. Nos encontramos frente a un material fronterizo, un puente luminoso entre la antigua era del metal colado y un porvenir de máquinas casi imperecederas. El desafío que ahora enfrentan los ingenieros de materiales es domar su tendencia a la fractura, volverlo más controlable y reducir los costes de su fabricación a escala industrial. Todavía persisten dificultades, pero hay algo que no admite ninguna duda. La próxima vez que sostengas un objeto metálico entre tus manos, que percibas su temperatura fría, su superficie impecablemente lisa y su asombrosa dureza, es posible que no estés sujetando un metal cualquiera. Podrías estar rozando con tus dedos el caos original y primordial del que nacerá el mañana de nuestra civilización. Un abrazo enorme a todos los mecenas que sostienen mi libertad como comunicador. Suscríbete y regálame un me gusta si quieres impulsar este canal. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.